cuarta predicación acerca de este tema. Imagínate el cielo. ¿Te lo has imaginado? Tratando de responder una inquietud normal en cada ser humano. ¿Qué pasa cuando morimos? Pero más específicamente, ¿qué te va a pasar cuando tú mueras? Y a veces uno dice, uy, no es como tétrico, no, pero es la realidad. Si el Señor no viene antes, 100% vamos a experimentar esa realidad, 100%. Y a veces tenemos más planeado en diciembre, las próximas vacaciones, pero no qué va a pasar inmediatamente o qué va a pasar allí en el cielo, no lo tenemos tan claro. A veces también decimos, bueno, si alguien fuera allá al cielo y volviera y nos contara todo lo que pasa, pues yo creo que más gente creería. Pues de hecho ya ha ocurrido. El Señor Jesús murió y resucitó y nos reveló muchas de las cosas que ocurren en el cielo y para animarnos a nosotros a ser fieles en nuestra relación con Él. La iglesia a final del primer siglo, es el pasaje que nos ocupa en el día de hoy, era una iglesia que ya necesitaba ser renovada y una visión vigorosa del Señor Jesús. Ese era el marco del cual vino la revelación del libro de Apocalipsis. Para una iglesia que ya hacía tiempos no estaba tan cerca de esas realidades cuando pudieron visitar, caminar con el Señor Jesús. ¿Cuál es la imagen de Jesús que tú tenías de niño? ¿Te acuerdas cuál era la imagen de Jesús cuando uno pensaba, o cómo era Jesús de aquella época, de niño? De pelo largo, así como de ojos azules, sí. Barba rojita, por lo menos el que yo. ¿Sí? Y casi en todas las familias había, ¿recuerdan el cuadro de la última cena? Entonces, ¿sí? Y el Sagrado Corazón, ese sí era como tétrico, ¿no les parecía? El cuadro era como, pues a mí me parecía, me daba como susto ver ese cuadro allí, como de, sí. Inclusive, un poquito después, o si todavía de niño, era muy de moda el Señor Jesús al estilo hippie. Era medio el Señor Jesús y hubo hasta películas y todo eso, medio hippie. ¿Cómo es el Señor Jesús ahora? Un libro como Apocalipsis es muy relevante ahora más que nunca, porque pienso que se necesita la iglesia y el pueblo cristiano el día de hoy. Necesita tener una visión renovada, vigorosa del Señor de la historia. Porque tenemos una imagen de un Jesús ahí como demasiado doméstico, demasiado limitado dentro de lo que pensamos en el día de hoy, dentro de una cosmovisión del día de hoy. Necesitamos recuperar, recobrar y ver la realidad de cómo es Jesús hoy. Tener una visión, como dije, renovada, vigorosa del Señor de la historia. Ese es el Señor Jesús que muestra el libro de Apocalipsis. El Señor de la historia. Y vamos a ver un pasaje donde es de las, tal vez o de las principales revelaciones del Señor Jesús en el cielo, en el día de hoy. Porque el título de hoy es ¿qué es lo más importante en el cielo? Hemos hablado de las relaciones, hemos hablado de cómo es el cielo, en fin. Pero ¿qué es lo más importante? Más que algo, una actividad es una persona, el Señor Jesús. ¿Qué es lo primero, si tú llegas al cielo? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Eso vamos a hablar hoy. A propósito, hemos hablado del cielo, pero una persona me dijo, ay, qué bueno que todo el mundo va al cielo. No, yo no he dicho eso. Estamos hablando del cielo mucho, pero no estoy diciendo, esa no es la realidad que pone la Biblia. No, esto todo el mundo, eso allá llegamos como sea. No. Como eso de todos los caminos van para allá, tampoco. Pero sí estamos haciendo énfasis en aquellos que tenemos esa esperanza. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo primero que tú vas a hacer en el cielo? Porque como dije, a veces tenemos más claro otras cosas
que esta realidad que es muy importante para la vida de nosotros. En el pasaje de hoy vamos a ver a un pastor de unas iglesias en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, que estaba preso por causa del Evangelio. Juan, algunos dicen que es el apóstol Juan, otros dicen que es otro Juan, llamémosle Juan de Patmos, que era el sitio donde estaba preso. Este pastor en Apocalipsis 1, del 9 al 11, empieza el texto así: yo Juan, hermano de ustedes y compañeros en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Encontramos en primer lugar a este hombre, Juan, que está escribiendo tremenda revelación. Es el autor de tremendo libro y se presenta de una forma bien sencilla. Miren, soy aquí el compañero de ustedes, otro creyente más, compañero del sufrimiento y del reino. No se presenta como el superapóstol, soy el man, yo soy el digno de escribir esto. No, yo soy creyente como cualquiera de ustedes. Pero muestra una realidad que sigue siendo clara o sigue siendo parte del creyente en esa época como nosotros. Dice, mire, aquí somos compañeros de dos cosas. Somos compañeros, por un lado, del sufrimiento y también somos compañeros del reino. El creyente es así. Compartimos, en esta vida compartimos esas dos realidades. Sufrimientos, por un lado. Por otro lado, también formamos parte del reino de Dios. Como dicen varios textos, sacerdotes y también llamados a reinar con el Señor. Entre las cosas que vamos a estar en el cielo, vamos a reinar. Formamos parte, somos parte del reino de Dios. Extendemos el reino de Dios, de esa realidad magnífica que el Señor invita a sus hijos, pero también de sufrimiento. Dice Juan aquí, miren, aquí soy un hermano como cualquiera de ustedes, compañero en el sufrimiento y la otra. Por eso es necesario, lo que viene dice, en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. En esta vida como creyentes, la clave de la madurez del cristiano es la perseverancia, la constancia, la firmeza de aquel que sigue adelante a pesar de todos los desafíos diarios. Eso es lo que trae madurez, o es la expresión de un creyente maduro. Aquel que persiste, que persevera, que continúa a pesar de que las cosas no van bien. Este es el caso, por ejemplo, de Juan de Patmos. Estaba preso por causa del Evangelio. En una isla, Patmos, allá frente de Turquía, en el Mediterráneo. Eso era una isla, no era Aruba, fundamentalmente. Eso es un peladero, un clima de desierto. Era una isla prisión, donde el imperio enviaba a aquellos que eran condenados de alta traición al imperio, eran llevados a ella. Por ahí tenemos, dice, aquí estamos, firmes, continuamos, porque esa es parte de la realidad o de la vida del creyente, permanecer, ser constantes. Y estaba allí este hermano, le decimos hermano porque él nos da ahí la autorización, con problemas como los que tú y yo tenemos. Dice el texto que quiero animar a que vamos a leerlo todos en voz alta. Vamos a leerlo otra vez. Dice, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz que decía,
estaba allí el hermano preso, y dice por causa del evangelio. No sé cuál es tu situación hoy, pero esta persona, Juan, dice que estaba en el día del Señor. Algunos dicen, ¿qué es eso del día del Señor? Algunos dicen, bueno, es un momento profético especial que el Señor separa para revelar su palabra. ¿Sí? Otros autores dicen, probablemente era el día domingo. Probablemente era el día del Señor. Y encontramos a este pastor de estas iglesias con nostalgia del día domingo. Imagínense, es que estaba ya solo, preso, llegó el domingo. Yo me lo imagino ya sentado en esos peñascos, mirando el mar, solo decir, ¡ah! ¡Qué rico estar allá en la iglesia un día domingo! Estaba con esa nostalgia de comunión con los hermanos allá solo. Qué interesante, ¿no? A veces cuando no podemos, imagínate, cuando no puedes venir un domingo, porque estás enfermo, estás preso, yo no sé qué, ahí sí le da uno como nostalgia. Ay, qué bueno que viene. Pero a veces, algunas personas llegan el domingo y dicen, ay, toca ir a la iglesia. No, este no era el caso de este hermano. Estaba ya con nostalgia, anhelando, él allá solito, pues, por lo que uno puede ver, probablemente él no era como buen cantante, entonces, ay, escuchar las alabanzas, la palabra, compartir, tenía esa nostalgia de comunión. Y dice el texto que el Espíritu Santo obró de una forma especial. Vino sobre él el Espíritu Santo y tuvo un momento particular. Hay pocos momentos en la Biblia que se describe esta situación, donde Dios utiliza el Espíritu Santo. No tenemos que morir o estar así bien grave de ir y volver al otro lado, y para abrir esa ventana del cielo y ver qué hay aquí en el cielo. Vino el Espíritu Santo, es difícil saber exactamente qué significa. Hay como 4 textos en el Nuevo Testamento que hablan de esta experiencia. Una experiencia profunda, espiritual, donde el Señor le abrió la ventana del cielo y le mostró el personaje importante, el centro. Esto era importante en ese momento para él. En medio de nuestros conflictos, de nuestras luchas, necesitamos todos esa percepción y quizás nos reunimos aquí para escuchar una voz del Señor, algo que nos dice, algo que nos anima para continuar. Este hermano estaba allí solo, preso por el Evangelio, y el Señor le dio el tremendo privilegio de tener esa visión única, allí en esta isla desértica, solo. Patmos se convierte, como puso en segundo lugar, en el templo y en el monte de la transfiguración. Porque quizás la otra experiencia similar a ese monte, a esta isla, ese momento de la transfiguración, vamos a ver varias cosas. Estaba allí entonces Juan solo, pensando en sus comunidades, necesitando de ser fortalecido, y el Espíritu Santo le visita de una forma particular, y miren lo que ocurre. Vamos a leerlo todos en voz alta. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabeza lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y en su boca salía
una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Hoy voy a ayudarles a los del curso de Apocalipsis la tarea que tienen. O sea, que tomen notas porque ahí está, ¿cierto? Estaba allí Juan en medio de esa soledad, con anhelo de servicio, y escucha primero escucha, después ve, primero escucha una voz tremenda, que lo más cercano dice como de que parecía como una cascada, dice, es una buena descripción. ¿Usted ha estado en alguna de esas grandes cascadas? Es conmovedor. Cuando hay una creciente de un río, eso es algo, es una mezcla de poder, de algo especial en eso. Y tiene Juan esta visión del Señor Jesús. Y tiene un título ahí, dice, uno como del Hijo del Hombre. Es el título que le dan al Señor Jesús varios de los profetas del Antiguo Testamento para referirse a aquel que se identifica con el ser humano. Es un título que solo lo lleva el Mesías, Hijo del Hombre. El Señor Jesús se revela en su naturaleza y en el cielo va a tener esa apariencia. De una u otra forma, una apariencia humana. También el Hijo del Hombre significa aquel que hizo la obra para conciliar a la humanidad con el Padre. Todo esto forma parte de la obra del Mesías. Ese es el título que tiene el Señor Jesús. Es el título del Señor Jesús el día de hoy. Tal vez les anticipo, cuando tú y yo lleguemos al cielo, imagínense, algo así. Es un anticipo de esa visión, como es el Señor Jesús. No como el hippie ese medio mechudo que a veces como que todo, no, es el Señor Jesús. Y da alguna descripción de cómo es, qué es la perspectiva, qué lo ve, cómo empieza y dice, cómo es qué es lo primero que dice de esta descripción. Que la voz, y luego dice que vive entre 7 candelabros. Los candelabros son uno de los objetos del templo y del tabernáculo más importantes. Los candelabros de 7 brazos, señal de la presencia, la luz de Dios en la humanidad. Y dice allí que en medio de esos candelabros, que los que están en el curso de Apocalipsis ya saben, ¿cierto? ¿Qué son los candelabros? ¡Wow! Muy bien, muy bien. La iglesia es fundamental, el símbolo de la iglesia. Y el Señor, el Hijo del Hombre estaba ahí en medio, o sea, la clave, el centro de todo es ese personaje. Es el centro, lo más importante. Por eso inclusive tenemos ese lema aquí como iglesia. Jesús es el centro, ser como Él y seguir en la meta, porque es el centro. Y dice, vi 7 candelabros, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba vestido? Vestido con una túnica que llegaba a los pies y de oro. ¿Qué significado podía tener eso? ¿Quiénes vestían de túnica hasta los pies? Solamente en aquella época solo vestían túnica hasta que les llegaba hasta los pies, cubría los pies los grandes personajes, el emperador, los grandes dignatarios tenían la túnica hasta el pie, no era cualquiera, era solamente los personajes más importantes. Entre otras cosas, el Señor Jesús, cuando estuvo entre nosotros, su vestido, su túnica, esa pena le llegaba por acá.
porque solamente se le permitía a aquellos de alta dignidad. Por eso allí muestra él que, y esto estaba dándole un mensaje a Juan y a todas las iglesias que iban a leer esa carta, porque no era allá, y el que tiene el control de la historia no es el emperador, él que es digno de esa autoridad, ese Señor Jesús. Y tiene en su pecho un cinto de oro. ¿Quiénes usaban? Eso también lo sabemos. ¿Quiénes usaban dentro del pueblo del Señor este tipo de indumentaria? El cinto de oro. ¿Quiénes solamente podían usarlo? El sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote vestía, inclusive no eran todos los días, eran en ciertas ocasiones muy especiales, indicando que básicamente que este personaje es el sacerdote, es el único intermediario, el que de verdad él continúa siendo Mesías e intermediario, el sacerdote. Dice, vestido con túnica que llegaba hasta los pies, ceñido con una banda a la altura del pecho, mostrando la dignidad y su papel de sacerdote. Y pasa a describir cómo luce. ¿Cómo luce inicialmente? ¿Qué muestra? Es como la lana blanca, como la nieve. Dentro de todas las imágenes del pueblo del Señor, aquellas personas de cabellera blanca y larga implicaban sabiduría, dignidad, respeto. Se titulaban el rey. Esa cabellera, pero era muy blanca como la lana, era súper blanca. Dentro del conocimiento de la Biblia, ¿quiénes, en qué otros libros se muestra un personaje similar así? Les ayuda el Antiguo Testamento. Daniel también está en Isaías y está en Ezequiel, este personaje. ¿Cómo le llamaban en el Antiguo Testamento? A es el llamado el anciano de días. Cuando describen que venía uno y que en el cielo está ese anciano de días, se refiere a aquel que tiene esa tremenda sabiduría. Dice, Jesús luce así, su cabellera es blanca, muy blanca, señal de esa investidura, de esa dignidad, de esa sabiduría que él tenía. Era el profetizado anciano de días del Antiguo Testamento. Dentro de las imágenes que tenemos contemporáneas del cine, hay un personaje que no me fue tan bien. ¿Recuerdan del Señor de los Anillos? Ese es como un carro. Por cierto, Tolkien y C.S. Lewis se inspiraron en este libro para todos sus escritos, aunque ninguno de los dos públicamente lo reconoció. Pero aquí muestra este personaje lleno de sabiduría. Y también dice que sus ojos son particulares. ¿Cómo son sus ojos? Eso en términos del mensaje profético de la Biblia, ¿qué significa? Que tiene esa capacidad de discernir, de ir de conocer hasta todo, de inmenso conocimiento y inmenso discernimiento, que va y penetra lo más profundo, lo más secreto, tiene la capacidad. Ese es Jesús. Dice que sus ojos resplandecían como llama. ¿Y sus pies cómo son? Los describe aquí. Otros dicen bronce pulido, o sea, ya trabajado, ya bajo la fundición. ¿Qué simboliza eso? Estabilidad, el poder. En aquel entonces era el metal más fuerte.
Si ustedes se acuerdan en la Biblia, ¿se acuerdan cuando el Señor habla de los falsos ídolos? Dicen, esos falsos ídolos tienen pies de barro. Pero este tiene pies de bronce, porque Él nadie lo va a tumbar. Es todopoderoso y está firme siempre. Y su voz era tan fuerte como el estruendo, como dijimos, de catarata. Hablando de la palabra, de todo lo que implica. En su mano derecha tenía 7 estrellas. El texto bíblico muestra también. ¿Se acuerdan? ¿Qué significan las 7 estrellas? El verso 20 dice, y esos son los ángeles de las iglesias. Y en vez de, y Juan cuando dice eso, las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, como que para ellos era muy claro que eran, para nosotros. Entonces, a veces nos perdemos. Algunos dicen, claro, es que el Señor tiene como ángeles de la guarda para cada iglesia. No. Algunos dicen, son los líderes de cada iglesia, que son los que representan el resto. Lo que pasa es que las iglesias en aquel entonces no tenían esa organización tan piramidal como el día de hoy. Eran un poco más planas, no sé. Probablemente fundamentalmente estos 7 estrellas es como la personalidad, el espíritu de la iglesia, lo que compone, así como cada persona tiene sus características, las características generales de cada iglesia. Pero están en la mano derecha, o sea, dependen de quién. El poder. De Lucas salía una aguda espada de 2 filos. También un símbolo bíblico. ¿Lo han leído en otros pasajes? Exacto, de 2 filos. Refiriéndose a la palabra, pero de 2 filos, ¿qué es en particular quiere enfatizar? De 2 filos. Que penetra, que escudriña y que juzga. O sea, eso implica que ese personaje, Jesús, tiene esa capacidad de ir a lo más profundo, escudriñar lo más profundo y a juzgar. Menciona que su rostro es tan resplandeciente que parece como el sol. El Creador, refiriéndose al Creador. Por eso esta isla penal, esta isla desértica se convierte prácticamente en el monte de la transfiguración. En medio de esta revelación, Jesús, que es esta figura, comisiona al profeta. Comisiona a Juan y le da un encargo, dice así. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno, que entre otras cosas no las tiene San Pedro, como dice. Escribe pues lo que has visto, lo que sucederá ahora y lo que sucederá después. Ante esta manifestación de la figura, de la presencia, del poder, de la majestad de Jesús, Juan hizo lo que han hecho muchos otros siervos del Señor cuando el Señor se manifiesta. ¿Qué fue lo primero que hizo? Postrarse. Porque ante tanta majestad, tanto poder, pureza, no queda otro. Si ustedes van y leen el pasaje de Mateo 17 de la transfiguración, cuando los discípulos del Señor Jesús estaban ahí y el Señor Jesús se transfiguró, lo primero que hicieron fue, si van, es la misma, se postraron ante él. Isaías, Ezequiel,
Daniel, lo primero, postrarse. El texto dice, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y le dio el encargo. ¿Qué es lo más importante del cielo? ¿Qué es lo primero que te vas a encontrar en el cielo? Y aquellas personas que han dado testimonio de una muerte de unos segundos, unos minutos y vuelven, todos dan testimonio que se han encontrado con un personaje así, con Jesús. Lo primero, y lo primero que tú y yo, si somos creyentes, haremos en el cielo, ¿qué es? Postrarnos. El ser humano, cada uno de nosotros, cualquier ser humano, fuimos creados para relacionarnos. Y sobre todo relacionarnos con Dios. Pero en este mundo, ninguna relación nos brinda el amor perfecto, ni nosotros podemos amar perfectamente a otra persona. Eso no ocurre. Ni siquiera la relación de una mamá con sus hijos. No es, hay mucho amor, pero no es perfecto. La gran angustia de cualquier relación, y también de nuestra relación con Dios, pero de cualquier relación es, si esta persona con la que me relaciono me conoce más, o me conociera completamente, tal vez no me amaría. ¿Cierto? Si aquellas personas que están a tu alrededor te conocieran de verdad, ¿verdad? ¿Te amarían? La humanidad, y vivimos en esa lucha y tenemos ciertos comportamientos, y aún entre esposos existe si me conociera como es, me amaría más. Y siempre tenemos esa limitación en nuestras relaciones. Si nos conocieran, nos amarían. Necesitamos ser amados plenamente, pero ninguna relación aquí funciona así. Siempre hay algo que no. Pero ¿saben el centro de este pasaje? ¿Saben cuál es? Muestra toda la gloria, la magnificencia de nuestro Dios, de Jesús. No hay figura más esplendorosa en todo el texto bíblico, de más poder como esta. Y ante el hermano Juan en Patmos, sufriente, se postra a sus pies. Miren lo que el texto dice. Caía a sus pies como muerto, pero él, ese él es este él, no es cualquier él. Dice, él poniendo su mano derecha sobre mí. El Todopoderoso poniendo su mano sobre él, me dijo, no tengas. Cuando tú y yo lleguemos al cielo, por gracia del Señor Jesús, no porque lo merezcamos. Allá, como muchos lo han experimentado, ya se va a pasar toda la película de tu vida. Toda es toda. Como dijo el Señor, no va a quedar nada secreto. Todos los rollos que hemos tenido se van a revelar allá. Pero ¿saben qué es lo poderoso del texto? Lo
poderoso del Señor Jesús, que allí, ojalá tú y yo postrados ante la presencia del Señor, ¿saben qué va a hacer Él? ¿Qué es lo primero que va a pasar allí en el cielo cuando llegues? El Señor va a decir, yo te conozco perfectamente. Recuerden, es el de los ojos como de fuego. Dios te dice, te conozco hasta mejor el último pensamiento. Va a pasar toda tu vida delante de Él. Él va a colocar su mano sobre ti. Va a decir, tranquilo, no tengas miedo, porque te conozco plenamente como eres. De verdad te conozco. Y aún así, te amo. Eso es amor perfecto. Alguien que realmente te conoce y decide amar. No habrá experiencia más sanadora, liberadora, que llegar ante la presencia del Señor y reconocer su majestad, su poder, su dignidad, postrarnos ante Él, pero Él, y el lenguaje es importante, este personaje dice, tocó en la cabeza, tranquilo, te conozco, no tengas miedo. Eso nunca tú y yo no lo hemos experimentado, o empezamos a experimentarlo en nuestra relación con Él. Ahora uno puede entender, como por ejemplo el apóstol Pablo, que también tuvo su ventanita en algún momento al cielo y vio ciertas cosas, esto bíblico lo dice. Por eso decía, por mí, yo me voy para el cielo ya. Que porque Pablo era muy macho, muy... No era. Porque había visto, conocido del inmenso amor del Señor. ¿Quién es el personaje que es lo más importante del cielo? Jesús el Señor. Te conoce plenamente. Y allí, lo primero que va a ocurrir para ti y para mí, de allí vamos a experimentar su perfecto amor. Alguien que me conoce completamente como soy y me ama así. Uno puede entender por qué Juan siguió siendo fiel y escribió lo que escribió. Tremenda experiencia de este hombre, de este pastorcito que estaba ya preso con ansia desde domingo y se le aparece tremenda visión. Tremenda experiencia en la presencia del Señor Todopoderoso. Tanta contención de poder y tanto entendimiento de Él, y lo toca y le dice, tranquilo, no tengas miedo. Así es. En esta vida, como lo sabemos, como lo hemos cantado, lo hemos experimentado, todos los amores son imperfectos. Porque nadie me conoce totalmente como soy y me ama así. La verdad. Plenamente. Ni yo puedo amar así. Pero el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesús, Él, Señor, también de los cielos y de la tierra, en su presencia, nos va a amar completamente como tú eres, como yo soy. Eso sí es evangelio, buenas nuevas. Estar en la presencia del Señor y ser aceptados y amados plenamente. Es lo primero que tú y yo vamos a experimentar cuando lleguemos a la presencia de ese Señor que es así como manifiesta este
Y eso creo que nos mueve a vivir de una forma muy diferente. Recuerdo lo que dijimos el primer día. La visión que tenemos de lo que va a ocurrir en el cielo determina la forma en que vivimos. ¿Cuántos desamores y desilusiones de amor ha habido? ¿Cierto? Aún como padres desilusionamos a nuestros hijos. Pero qué sanador poder tener en nuestra relación alguien que nos conoce tal como somos y nos va a amar así. Eso, como alguien ha dicho, eso es el cielo. Y lo primero que vamos a experimentar. Por eso el apóstol Juan de Patmos comienza su libro, La Visión, y esto determinó la historia de la iglesia por siglos. Y en el día de hoy necesitamos una visión renovada del cielo, del Señor Jesús. Y ante los desafíos, en aquel entonces Juan estaba preso por el Evangelio, estaba ya sufriendo una prisión solitaria, el exilio, no sé cuál sea tu sufrimiento. Y algunas pruebas la vida muy difíciles, pero cuando llegues a la presencia del Señor, que te conoce como es, su amor perfecto va a sanar. Vamos a orar y a meditar un poquito allí en silencio y a pensar cómo es nuestra percepción de ese encuentro con el Señor, cómo desde ya tener esa certeza de ese amor puede transformar mi forma de vivir. Oremos. Señor nuestro, gracias que nos permites, por medio de la fe, conocerte como nuestro Señor y Salvador. Gracias por la obra tuya en la cruz. Pero también gracias por la expectativa, la inmensa bendición que va a ser encontrarnos contigo cara a cara.
Señor Jesús, creador, sustentador, todopoderoso, completamente puro y perfecto. Señor, sabemos que nuestra reacción será postrarnos a tus pies. Pero Señor, gracias que nos muestras en tu palabra que por gracia y por la obra del Hijo nos amarás y nos aceptarás y nos acogerás como somos y experimentaremos el amor perfecto. Señor, gracias por eso. Señor, hay tantas cosas en este mundo que no te hemos entregado, que nos guardamos, porque no reconocemos en el fondo quién eres tú. Señor, hoy, como este hombre Juan ayer en Patmos, nos postramos, es decir, te entregamos todo lo que somos, porque eres el único digno, el único que nos ha amado tal como somos, desde el momento en que nos creaste. Y así nos recibirás en la eternidad. Señor, gracias por ello.